El ex empleado de la NASA Ken Johnson, publicó recientemente una serie de imágenes manipuladas, para demostrar que la NASA había manipulado fotografías para ocultar estructuras inexplicables y anomalías en la superficie lunar. Afirma que la NASA sabe que descubrieron antiguas ciudades alienígenas en la Luna, y que se está encubriendo este asombroso descubrimiento. Ken Johnson es un trabajador retirado aeroespacial estadounidense, y también ex cadete de la Marina, y el denunciante más aclamado recientemente de la NASA. En 1971, Johnson era un consultor empleado por Brown y Roth, en el Laboratorio de Recepción Lunar de la NASA, Centro Johnson. Su trabajo consistía en almacenar y catalogar imágenes lunares del Apolo, y así como el embalaje y el envío de las fotografías a varios laboratorios de ciencias. Su trabajo significaba que él tenía en su oficina numerosos conjuntos de fotografías tomadas por el Apolo, con sus cámaras Hasselblad. Fue durante su trabajo como empleado en el Laboratorio de Recepción Lunar, que Johnson afirma que vio a los técnicos que tomaron las fotos tomadas por la NASA a la Luna, durante las misiones Apolo para ocultar estructuras y anomalías inexplicables, de ovnis en la superficie lunar. Cuando el programa estaba terminando, su jefe, que era Bud Laskawa, le dijo a Johnson que destruyera lo que quedaba del archivo de fotos, pero en cambio, guardó un conjunto de fotografías sin decirle a nadie. En 1995, Johnson conoció a Richard Hoagland, autor estadounidense y teórico de la conspiración. En una de las conferencias de Richard Hoagland, al día siguiente le mostró su colección de fotos lunares. Richard Hoagland escaneó las imágenes en su escáner y luego ajustó los resultados en Photoshop. Fue entonces, cuando fue capaz de distinguir marcas extrañas y rayones en algunos de los escaneos que él creía que eran anomalías en la superficie lunar. Hoagland estaba extremadamente impresionado. Y en su libro de 2007, Misión Oscura, relata la historia secreta de la NASA que dice lo siguiente. Al escanear el inestimable Apolo 14, descubrió que la computadora podía ver lo que el ojo humano no podía ver, con increíbles detalles geométricos en el campo de las áreas de tono negro, como el cielo lunar. La sensibilidad de la tecnología moderna de imágenes, e incluso los escáneres comerciales de imágenes disponibles, junto con las asombrosas capacidades de mejora del software de última generación como el Photoshop, permiten ver detalles invisibles enterrados en estas capas supuestamente negras, capas de estas emulsiones, para finalmente ser reveladas 30 años más tarde. En junio de 2016, Johnson anunció en un comunicado de prensa, que estaba donando algunas de estas fotografías y material de investigaciones al Museo Internacional OVNI, y al Centro de Investigación de Roswell. Las fotos aparentemente mostraban bases lunares, antenas parabólicas y otras anomalías que no se ven en los archivos fotográficos. Johnson recopiló toda una generación de archivos clasificados fotográficos del Apolo que muestra evidencia de una civilización en la Luna, y que se eliminó de las versiones oficiales que están disponibles para cualquier persona, tanto en línea como en formato de impresión digital fotográfica. En 2018 Ken Johnson publicó un libro sobre sus fotos e investigaciones lunares. La Luna de Ken revelando la oscura misión de la NASA. El libro resume la carrera de Johnson como denunciante de la NASA, habla de la historia del archivo de Ken Johnson de fotos históricas de la NASA, y su decisión de hacer pública la evidencia de la manipulación de esas imágenes lunares de las misiones del Apolo. Son el material de leyenda en la historia de la comunidad alternativa. En la recepción de datos del laboratorio lunar, Ken fue el director del Departamento de Control de los Datos y Fotografías, responsable de todas las fotografías de los datos generados por los científicos contribuyentes de todo el mundo. También produjo y editó. Un día Ken entra a la habitación, donde él ve una actividad extraña, dado que él siente un sentido de responsabilidad por la integridad de la colección fotográfica de la NASA, y pregunta qué está pasando. Habló con varias personas y que les preguntó por qué estaban eliminando detalles en las imágenes lunares, y dijeron que eso podría ser difícil de explicar. Ese día estaban en la tarea de pintar las estrellas, en particular las imágenes lunares.
También descubrió que difuminaban las anomalías en las imágenes, eso era muy común. La historia de Ken Johnson podría contarse como un buscador de la verdad sobre lo que hay realmente en la Luna. El gobierno y el pueblo estadounidense asignó importantes recursos financieros y otros recursos, con el objetivo de llegar a la Luna a instancias del joven presidente Kennedy. La idea era ver qué había allí para compartir esa información con el mundo y elevar el conocimiento de la humanidad. Descubrir que las evidencias podrían haber sido manipuladas fue muy decepcionante. En este escenario, siendo afirmado por Ken Johnson, el mismísimo ser humano en algún momento había observado una parte de la evidencia. En mayo de 2018 se publicó el segundo libro de Johnson, La regresión de un denunciante de la NASA. Una gran parte de este trabajo consiste en que Johnson tuvo una hipnótica sesión de regresión conducida por Saya y Junit Lessing, en Arizona en 2016. En una entrevista de febrero de 2017, con el New Indian Express, Johnson respondió varias preguntas sobre extraterrestres y ovnis, en respuesta a la pregunta de cómo había logrado obtener información de primera mano acerca de los extraterrestres. Johnson dijo: "Una vez que terminamos con las primeras 3 misiones de las que me encargaron, fotografiar y documentar su localización. Y un día mi jefe me ordenó destruir estas imágenes, le recordé que el gobierno había pagado por ellas y que deberían hacerse públicas. A lo que él respondió: no, deshazte de ellas. No me importa lo que creas. Había elementos en las fotos que eran inexplicables. Ahora puedes descargarlos gratis desde su sitio web. Dice que también puedes ver las anomalías lunares. Parece que algo ha sido borrado mucho antes que ellos pintaran las anomalías en Photoshop. Una vez cuando entré en el laboratorio fotográfico, vi a una mujer pintando algo, que se llamaba a sí misma stripper, y dijo que a ella le pagaron por eso. Dijo que esto realmente le molestó porque estaba a cargo de mantener un registro de cosas. Supongo que es por eso que lo llamaron denunciante". El 12 de febrero de 2017, el titular hindú, astronauta de la NASA, visita el Centro de Ciencias BM Birla. El astronauta de la NASA resultó ser nada menos que Ken Johnson, a quien el periódico describió como un astronauta de prueba, que es también el entrenador en jefe en la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacial de la NASA de los Estados Unidos. El problema es, por supuesto, es que Johnson nunca fue un astronauta y nunca un jefe entrenador de nadie. La NASA se enteraría pronto sobre el supuesto impostor, e informó al Departamento de Estado que alguien estaba en la India haciéndose pasar por astronauta y jefe entrenador de la NASA, y en unos días se le pidió a Johnson que abandonara el país. En diciembre de 2015 otro denunciante de la NASA con historias similares a las de Johnson, llegó a los titulares. Esta vez afirmando que había 3 platillos voladores en la Luna durante unos de los aterrizajes lunares de la NASA, pero todo el episodio había sido encubierto. Una mujer llamada Donna Hare afirmó haber trabajado para el contratista informático e ingeniero Phil Cofford, a principios de la década de 1970. En los laboratorios fotográficos de la NASA. Afirmó haber tenido un alto nivel de autorización de seguridad y por lo tanto, pudo acceder a parte de la sede del edificio conocido como Edificio 8, que le dio contacto con una serie de funcionarios de altos rangos que filtraron su información en secreto durante el almuerzo. Aparentemente Donna Hare fue informada por fuentes que durante unas de las misiones, descubrieron que 3 ovnis habían aterrizado allí. Cuando aterrizaron, afirmó que uno de sus contactos había trabajado en un área de cuarentena donde los astronautas fueron interrogados después de que regresaron a casa. Ella dijo que este hombre estaba en cuarentena con ellos y fue parte de su interrogatorio, y dijo que muchos de ellos hablaron sobre su experiencia con las naves que los seguían. Phil Cofford fue un contratista importante en los días del Apolo, y después como Ford Aeroespacial en la era del transbordador. También afirmó que ella estaba involucrada en el procesamiento de fotos del trabajo de Phil Cofford, algunos de los cuales mostraban extrañas anomalías en la Luna.
Alguien también informó que había una sala especial donde los expertos en fotografía retocaban ovnis y otros artefactos inexplicables. En otra ocasión, se le informó a Donna Hare que los ovnis habían sido responsables de haber paralizado la nave espacial Apolo 13, para evitar que alcanzara a su área de aterrizaje prevista en el otro lado más alejado de la Luna. Sin embargo, Donna Hare no había presentado pruebas que respaldasen ninguna de sus afirmaciones. Uno se pregunta cuál es el verdadero objetivo de tales denunciantes como Johnson. ¿Realmente poseen una información secreta? ¿Información que desean hacer pública cueste lo que cueste? ¿Están solo en esto por la fama y dinero o están siendo guiados por fuerzas benevolentes y con una agenda de divulgación?